mi mente no puede entender cuán grande es tu amor por mí es. ¿Está listo? No está dormido sino despierto, ¿verdad? Quiero que lea en el libro de Génesis capítulo 17, verso 1 y 2. Hoy quiero comenzar, si quieren poner el contador por favor. Yo quiero hoy comenzar o continuar la segunda parte. La primera parte la di hace 8 días, los pactos de Dios. ¿Cuántos estuvieron aquí? A ver, levanten su mano. Bueno, una buena parte. Los que no estuvieron, les recomiendo que lo escuche, aunque ahorita voy a darle un breve repaso, pero lo puede escuchar y yo sé que le va a bendecir. Génesis, versos 1 y 2. Y dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová, Dios, y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto significa completo. Significa que en las diferentes áreas de su vida ha dejado a Dios obrar. Y dice el verso 2: y pondré mi pacto, dígalo conmigo, mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia, por tu espíritu en nuestras vidas. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, porque no estamos delante o no hemos venido solamente a escuchar una conferencia. Hemos venido a encontrarnos con el Dios vivo, el Dios poderoso. Creemos que tu palabra es viva, es eficaz y que corta, penetra, Señor, sirve. No, es útil a nuestras vidas todo lo que está en tu palabra. Yo te pido que hoy podamos recibirla con hambre, con sed en nuestros corazones, y que todo lo que tú quieres tenga lugar en nuestra vida. Hacemos a un lado distracción, hacemos a un lado afanes, hacemos a un lado enojo, cualquier cosa que hoy pueda estar turbando nuestro corazón y no nos permita recibir el río de tu espíritu, las aguas vivas que fluyen de tu trono a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor. Ven hoy y danos pan, tu palabra, y danos vino. Espíritu Santo, vivifica esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Yo le decía la semana pasada de lo importante que son los pactos de Dios. En la Biblia nosotros encontramos que Dios estableció diferentes pactos con su pueblo, entendiendo que un pacto es un acuerdo espiritual que Dios hace con nosotros, y también es la forma más vinculante entre dos personas. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto delante de Dios, pero también es un pacto que realizan dos personas. Entonces, en la palabra nosotros encontramos diferentes pactos que Dios ha establecido con su pueblo, y entendemos que los pactos tienen condiciones, dígalo conmigo, condiciones y bendiciones. En otras palabras, la Biblia nos da mandamientos y también nos da bendiciones cuando obedecemos esos mandamientos, ¿verdad? Todo esto trae buenas consecuencias o también trae desastrosas consecuencias cuando no atendemos a lo que Dios ha dicho. Dios nos ha mandado a tener una relación especial con Él. La palabra nos dice que si le atendemos, si oímos su voz, dice la palabra: seréis mi pueblo, mi especial tesoro. En otras palabras, la relación que Dios tiene con su pueblo, nosotros los creyentes, aquellos que aman al Señor y le obedecen, es una relación especial, es una relación donde Dios se ha comprometido con su iglesia, y de la manera más alta, al dar a su hijo, a su unigénito, para que muriera de la peor manera que pueda morir una persona, para traernos reconciliación con Dios. Entonces, el nivel de compromiso
El nivel en el pacto que Dios ha establecido con su pueblo es un nivel muy alto. Por lo tanto, nuestra respuesta tendría que ser en ese mismo nivel. La Biblia nos muestra, como le decía la semana, cómo Dios estableció un antiguo pacto. El libro de todo lo que es el Antiguo Testamento nos habla de un antiguo pacto que era un sistema de sacrificios de animales y de ofrendas, con el propósito de sustituir a un pecador, ¿verdad? Era una sustitución de un pecador. Un animal tomaba ese lugar del pecador, era sacrificado, pero traía una provisión temporal, porque nuevamente tenían que estar y continuamente tenían que estar practicando estos sacrificios. El antiguo pacto Dios lo diseñó como algo temporal, pero luego la palabra en el Nuevo Testamento nos muestra un nuevo pacto. Un nuevo pacto, como dice Hebreos 8:6, un nuevo pacto dice, por cuanto es mediador de un mejor pacto, dígalo conmigo, mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Jesús dijo, ¿verdad?, que la noche que iba a ser crucificado, que esta es mi sangre que por vosotros es derramada en señal del nuevo pacto. Ese nuevo pacto, la Biblia nos muestra que Jesucristo, siendo ese cordero inmolado, murió en la cruz, se ofreció como sacrificio vivo, y de una vez y para siempre, de manera permanente, no temporal, vino a satisfacer todo lo que era la ira de Dios que había causado el pecado de toda la humanidad, y nos vino a dar eterna redención para el que cree, para el que le obedece, para el que sigue sus caminos. No es para toda la humanidad en automático, sino es para todo aquel que cree en Él. Amén. Para todo aquel que entra en ese pacto, en el pacto de la salvación, donde yo le decía que si creemos en nuestro corazón y confesamos en nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. La bendición es salvación, la bendición es vida eterna, vida abundante. Entonces todo comienza en ese momento. Jesucristo, ¿verdad?, es ese cordero que toma nuestro lugar, siendo esa muerte sustitutoria y tomando nuestro lugar y dándonos salvación, dándonos eterna y preciosa salvación. Pero también la Biblia nos muestra que Dios hizo determinados pactos con sus hijos. Por ejemplo, hay 3 personas que yo quiero mencionarle. Número 1 es Abraham, número 2 es Isaac y número 3 es Jacob. Por ejemplo, 3 hombres de Dios en los cuales Dios estableció su pacto con ellos. Ahorita lo vamos a ver. Vimos que los pactos de Dios tienen 3 elementos principales. Número 1, bendiciones o promesas. Número 2, condiciones o acuerdos. Que la condición principal que Dios establece es obediencia. Y número 3 son consecuencias. Si atendemos a las condiciones, dígalo conmigo, si atendemos a las condiciones, tendremos las bendiciones. No podemos tener las bendiciones sin las condiciones. Matemáticas simples. A veces me encanta ver, porque la Biblia a veces es nada más sumar y restar, y algunas veces se multiplica, ¿verdad? Pero en este sentido es, Dios dice algo, si nosotros lo atendemos, la bendición te sigue y te alcanza. Te viene correteando hasta alcanzarte. Entonces, ahí están las condiciones. Las consecuencias son bendiciones si obedecemos, maldiciones si desobedecemos. Un ejemplo de ello, Génesis 2, verso 16 y 17, dice la escritura: y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la bendición. La condición, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Esa es la condición. Y número 3, la consecuencia, porque el día
en el que comieres, dice, ciertamente morirás. En muchos versículos usted va a encontrar una bendición, una condición y unas o muchas consecuencias. Solo necesitamos leer un poco adelante, un poco atrás y nos damos cuenta. Hay versículos que hablan de la bendición, pero hay otros que nos hablan también de las condiciones. Entonces, por favor, que no le dé dislexia espiritual, donde usted vea solamente las bendiciones y las enfatice y las tenga subrayadas todas en su Biblia, pero no tenga ni una sola condición subrayada, porque se estará engañando a usted mismo. Estará usted esperando cosas que nunca sucederán. Y tengo que ser muy claro y muy honesto en ese sentido. Si usted espera bendiciones sin atender las condiciones, nunca sucederán. A veces tenemos una idea equivocada de milagros. Esos milagros Dios no los va a hacer, porque contradicen su palabra. Pero si atendemos a lo que Dios dice, si ponemos atención a su voz, la Biblia nos dice, si oyereis y guardareis sus mandamientos, entonces viene todo esto. Yo sé que es algo que nos deja calladitos, nos deja en silencio, pero es muy importante que lo aprendamos y lo entendamos para que podamos verlo. Para que los mandamientos, para que lo que Dios ha dicho se cumpla, necesitamos, como le decía la semana pasada, conocerlos, creerlos y obedecerlos. Conocer las promesas de Dios y sus condiciones, necesitamos creer que Dios es galardonador de los que obedecen a sus condiciones y tenemos que obedecer a lo que Dios ha dicho. Si creemos, dígalo conmigo, si creemos, obedecemos. Nadie puede decir que cree y si no obedece, no está creyendo realmente, porque la Biblia habla que la verdadera fe tiene obras. La verdadera fe, aunque nuestra salvación es por fe, una vez que hay una verdadera fe, le siguen obras, le siguen frutos de justicia en nuestras vidas. El resultado es bendición. Yo le decía de los 3 sí en la Biblia. El primer sí en la Biblia, el sí de Satanás. Le decía cuando en la tentación de Jesucristo, después de estar 40 días orando, ayunando, viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, échate ahí abajo, convierte estas piedras en pan, dudando, cuestionando su relación con el Padre y cuestionando lo que Dios ha dicho. Esta es una voz que oímos muchas veces trayendo duda, trayendo incredulidad a nuestras vidas. Le decía del segundo sí, el sí del hombre. Cuando este hombre leproso se acerca al Señor Jesucristo, dobla su rodilla y le dice, si quieres, dígalo conmigo, si quieres, puedes sanarme. Cuestionando la disposición de Dios para hacer lo que Dios había dicho. El Señor le responde de una manera muy sencilla, quiero, sé sano. En otras palabras le estaba diciendo, el problema no es si quiero, sino si tú quieres y si tú puedes y si tú crees en lo que Él ha dicho, lo que Dios ha dicho. Y el tercer sí es el sí de Dios, que no es cuestión de Dios. En el sí de Dios no es que si Dios puede, sino si tú quieres obedecer y atender a lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo. La palabra de Dios dice, si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos. Entonces, el sí de Dios establece la condición, pero la condición no es de que si Dios puede o si Dios quiere, sino si nosotros queremos obedecer y atender a lo que Dios ha dicho. Depende de nuestra disposición para obedecer a lo que Dios ha dicho, lo que Dios pide. Es muy importante que entendamos esto. El sí de Dios y cuán importante es para que podamos tener una relación de pacto como Dios establece. Dios establece para nosotros una relación especial. Y yo le decía que la semana pasada que una relación de pacto
es una relación de compromiso. Y esto es algo importante. Dígalo conmigo, niveles de compromiso. Dios quiere y Dios ha diseñado que su pueblo tenga una relación de pacto, que es una relación de compromiso. Pero hay niveles de compromiso. Y yo creo que el nivel de compromiso que debemos de tener con nuestro Dios es un nivel muy, pero muy alto. A los acuerdos de Dios, los pactos de Dios nos llevan a comprometernos con lo que Dios quiere. Mire lo que dice 2 de Corintios 1, verso número 20, nos dice esto: porque todas las promesas de Dios, dice ahí todas, puede subrayar la palabra, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Pero luego aquí hay algo en el versículo que dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y yo y por medio de nosotros, ayer en la noche yo lo estaba viendo y digo, Señor, aquí hay algo muy importante. Nos dice que son sí y son amén, pero nos dice por medio de nosotros. Y esto no significa que yo puedo hacer de alguna manera algo, ayudarle a Dios, como algunos creen, que puedes echarle una manita y ayudarle a Dios para que Él haga lo que Él ha dicho, sino que Dios ya ha hecho todo lo que Él ha dicho y sus promesas son sí. Algunos creen que tienen que convencer a Dios para que Dios los bendiga. Dios ya te ha bendecido, desde el inicio bendijo a la humanidad. Su deseo es bendecirte. Dile a la persona que está a tu lado, su deseo es bendecirte. No tienes que convencerlo. Como el leproso diciendo, si quieres puedes sanarme. Él quiere, pero dice que depende en un sentido de nosotros. Sus promesas son sí en Dios. Él sí quiere, pero ¿tú quieres? Y el decir sí a Dios significa decirle sí, voy a obedecer a lo que Él ha dicho. Decirle sí a las bendiciones es decirle sí a las condiciones. Todo viene en el paquete. Todo viene por el mismo precio. Decir amén, muchas veces el amén ha estado muy abusado en muchas iglesias. A veces alguien está diciendo, viene un juicio y dicen amén. A veces no entienden, ¿verdad? Y ya nada más es como una muleta religiosa. Pero aquí está hablando de que Dios da sus promesas y yo le digo sí a obedecerle. Y le digo sí a sus condiciones. Y el decir amén estoy diciendo así sea, Señor. Porque tengo el entendimiento de que hay esto que Dios ha prometido, pero también requiere un compromiso de mi parte. Y esto es algo que necesitamos meditar, necesitamos entender. Necesito decirle a Dios porque le amo y también porque quiero sus bendiciones. La palabra nos habla, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por añadidura. Muchas veces las bendiciones vienen por añadidura cuando obedecemos a todo lo que Él ha dicho. Están muy callados. Necesitamos responder comprometiéndonos, obedecer lo que Él ha dicho, caminar en sus condiciones. Por eso dice que son sí y son amén en nosotros, porque depende en un sentido de nosotros. Por eso le estoy hablando de niveles de compromiso. Estos días, esta semana he estado leyendo acerca de Abraham, acerca de Isaac y acerca de Jacob. Primero, por ejemplo, Abraham. Dios muestra cómo respondieron los hombres de Dios ante los pactos que Dios estableció. Tal vez usted diga, yo entiendo que Dios ha hecho pactos con su pueblo, pero ¿cómo respondo a ello? ¿Cómo respondió Abraham? Número 1,
ahí Abraham. Génesis 12, verso número 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham. La primera vez que se encuentra con el Señor de alguna manera, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Esa es una bendición, una promesa, una promesa. Y luego dice ahí, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Edificó un altar. Ahorita vamos a ver lo que significa. Isaac, la segunda generación. ¿Qué pasó con Isaac? Génesis 26, versos 24 y 25. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Verso 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Sí, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Nuevamente Isaac edifica un altar y pone ahí su tienda cerca, porque dice, este es un lugar importante donde Dios se reveló a mi vida. Jacob es la tercera generación. Vimos al padre, vimos al abuelo, al padre, y ahora es el nieto. Jacob 28, verso 18. Dice, y se le apareció, dice, levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob había tenido un sueño en el que veía ángeles subiendo y descendiendo. Y cuando se levantó dijo, esto es una revelación de Dios. Y el hecho que haya puesto una piedra por señal y derramar aceite sobre de ella, él estaba edificando un altar. Y dice el verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios. Y dice ahí el verso 20, e hizo Jacob voto diciendo. Aquí él hizo voto porque antes Dios lo hizo. Nunca nosotros los hacemos y Dios responde a ellos. Si no es primero, siempre Dios. Dice, si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje en que yo voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ya no era el Dios de Abraham, ya no era el Dios de Isaac, ahora era el Dios de Jacob. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estos tres hombres edificaron un altar, dígalo conmigo, un altar. Y ese altar, el término o la definición de un altar es literalmente un lugar alto, una estructura elevada, donde se ofrecen sacrificios y ofrendas en adoración. Repito, era un lugar elevado, una estructura elevada, donde se ofrecían sacrificios y ofrendas en un acto de adoración. Muchas veces nosotros tenemos la idea de un altar, algo así como que muy, muy elaborado y flores por todos lados, ¿verdad? Pero el altar en ese tiempo eran un montón de piedras. Dígalo conmigo, lo importante no era el altar, eran piedras ahí. Lo importante era lo que sucedía en el corazón. El altar es un altar en el corazón. Estos tres hombres respondieron a Dios con un compromiso, edificando un altar. Dios desea que nosotros tengamos y edifiquemos un altar en nuestro corazón. Y no me refiero a que usted vaya y en el patio de atrás haga una capilla. A eso no me refiero. La gente piensa cuando vengan al altar, esto es una estructura de madera, todo ahí. Se convierte en un altar si usted viene, dobla su rodilla y derrama su corazón. Pero un altar puede ser cualquier lugar, pero tiene que ser un lugar
donde se ofrecen sacrificios y ofrendas. Y la Biblia nos queda bien claro en Romanos, donde dice que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Se lo he dicho muchas veces, Dios dice y nos muestra que nosotros somos la ofrenda, nosotros somos el sacrificio que Dios quiere. Entonces la manera que yo respondo a lo que Dios quiere es edificando un altar donde continuamente hay un sacrificio, hay vida derramada en mi vida y hay ofrendas que suben, ofrendas de adoración, ofrendas de alabanza, ofrendas en todo sentido, mi vida, lo que tengo, lo que soy, manifestando en todo eso un compromiso y entrega total. El nivel que debemos de tener de entrega y de compromiso hacia Dios debe de ser un nivel total, el más alto que pueda existir. ¿No es así? La Biblia nos dice de amar al Señor, y es el primer mandamiento: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere. Y como yo soy la ofrenda, entonces todo lo que tengo es una ofrenda para el Señor. A todo le pertenece. Y es importante, cada persona, así como Jacob dice, ya de ahora serás mi Dios. Cada uno decide que sea su Dios, porque suceden estas cosas. Le voy a rápidamente hablar de 4 maneras prácticas de cómo se manifiesta este compromiso para con Dios en mi vida. Usted dice, ¿cómo lo hago? Número 1, ya se lo he dicho, obediencia. En la Biblia yo encuentro, por ejemplo, a un Abraham, que cuando Dios le dio una instrucción, Dios le dijo: Abraham, ve y circuncida a tu hijo Isaac. Y dice la Escritura que tomó a su hijo de 8 días de nacido y lo circuncidó. Dios le dice: saca a la esclava y al hijo de la esclava. Y aunque yo sé que Dios le dolió a Abraham, lo sacó. Dios le dice: toma a tu hijo, a tu único, a la promesa, al hijo que esperaste toda tu vida, y sube a ese monte y sacrifícalo. Y la Biblia dice que a la mañana Abraham salió y estaba dispuesto a sacrificarlo. Entonces, ese compromiso se manifiesta en obediencia hacia Dios. Segunda manera práctica como se manifiesta mi compromiso al Señor: rindiendo mis dones, mis talentos, que no son míos, sino le pertenecen a Dios, para su obra, en servicio, en disposición, en entrega a nuestras vidas a Dios. Mi nivel de compromiso tiene que ser un nivel donde digo: Señor, todo lo que soy te pertenece. Por lo tanto, lo rindo a ti, lo pongo a tu disposición, es para ti. Tercero, tiempo, que va de la mano. Tiempo. Si Dios no tiene parte de nuestro tiempo, entonces no está teniendo parte de ese compromiso que debemos de tener con Él. Y yo sé que vivimos acelerados y vivimos muy en el cronos, considerando todos los tiempos por horas, pero nos olvidamos del kairos, los tiempos de Dios, los tiempos donde Dios hace algo significativo, importante en nuestras vidas. Y necesitamos disponernos para ello. Entonces siempre de una manera fácil el nivel de compromiso está determinado por el nivel o el tiempo que yo dedico a Dios, para lo que Él es, para lo que Él desea, para buscarle, para hacer su voluntad. Cuarto punto, finanzas. Y esto es algo que la Escritura habla en mucho sentido, ¿sí? Dice Génesis 14, verso 20, ahí está: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice ahí: y le dio a Abraham los diezmos de todo. La Biblia habla que Abraham se encontró con un hombre, un sacerdote del Altísimo llamado Melquisedec,
y en ese momento él entendió que se estaba encontrando con Dios mismo. Melquisedec en la Biblia es una figura de Jesucristo. Y Abraham entendió que este era un hombre de Dios, sacerdote del Altísimo, y dice la Escritura que le dio los diezmos de todo. Jacob dijo, una vez que entendió esto, él hizo lo mismo, nos dice la Escritura, como ya lo leímos, y esta piedra que he puesto por señal, dice, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y yo sé que algunos dirán, mira, puede tener mi tiempo, pero mi dinero. El compromiso con Dios tiene que ser algo real, visible, tangible, medible. Y esta es una manera. ¿Qué tanto compromiso manifiesta usted en esta área? Es importante que lo meditemos en nuestro corazón. Algunos pactos que Dios ha establecido con su pueblo. Algunos pactos. No voy a nombrar, hay muchísimos. Pero algunos pactos, por ejemplo, Dios ha establecido en su pueblo un pacto de sanidad. La Biblia dice en Éxodo 15, verso 26, Éxodo 15, 26, dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ¿qué es eso? Una condición. Que dice, ¿cuál es la bendición? Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy, dígalo conmigo, porque yo soy Jehová tu sanador. Cada vez que se encuentra, cuando Dios dice yo soy, está enfatizando yo soy el que soy Dios. Él estaba diciendo, soy Dios, tu sanador. Primera de Pedro 2:24 nos dice acerca del nuevo pacto en Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, dígalo conmigo, por cuya herida fuisteis sanados. En muchas ocasiones, en muchos versículos, usted encuentra que Dios ha establecido un pacto de sanidad. En algunas veces es, por ejemplo, Dios a su pueblo le dijo, ninguna plaga que envíe a Egipto les va a tocar. Pero en otras ocasiones nos dice, yo soy tu sanador. Y esto significa que no vamos a enfermar, sino significa que si estamos enfermos, Dios nos va a sanar. Amén. Que si estamos enfermos, o sea, porque algunos creen, ¿verdad? Que de alguna manera si alguien enferma es porque está en pecado o está mal, un creyente. No, a veces Dios permite pasar en algunas situaciones, pero tenemos la promesa, Dios ha establecido acuerdos de sanidad para nuestras vidas, para sus hijos. Por eso dice la Escritura que es el pan de los hijos. Hay un pacto de sanidad para sus hijos, para el que cree, para el que le ama, para el que le obedece, para el que está siguiendo sus caminos. Entonces, si está enfermo, usted crea y dígale sí a los pactos de Dios. Comience a mantener esa relación, a obedecer a lo que Él ha dicho, a seguir lo que Él ha dicho y esperar en Él. Dígale sí, Señor, y amén, porque dice la Escritura que todas las promesas en Dios son en el sí y son en el amén en nosotros. Porque cuando respondemos a ello con fe, por ejemplo, Dios ha establecido un pacto de finanzas sobre su pueblo, con todo y reforma hacendaria, con todo y enero 2014, que está, dice la Escritura, y yo sé que es un versículo que lo he oído muchas veces, pero Malaquías 3:10 dice,
trae todos los diezmos, dígalo conmigo, todos los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? Tu iglesia, la iglesia donde tú te estás alimentando. Dice, y hay alimento en mi casa, la casa de Dios. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, la palabra bendición implica bendiciones espirituales, emocionales y materiales. Porque si usted nada más mide su vida en cuanto a bendiciones económicas, estará midiéndolo inapropiadamente. Hay bendiciones temporales y hay bendiciones eternas. Considere todo esto, por favor. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y dice, y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿Cuál es el fruto de la tierra? Nuestros hijos. Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados. La palabra bienaventurados, doblemente bendecidos, doblemente dichosos, doblemente felices, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Qué es una primicia? Es lo primero y lo mejor que le doy a Dios de todos tus frutos. Esa es la condición. La bendición es, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mucho la Biblia habla de finanzas. En mucho Dios da promesas de provisión para su pueblo. Pero también nos habla de honrarle con las finanzas, con lo que Dios nos ha dado. Y necesitamos honrarle fielmente. Dios nos da instrucciones en cuanto a las finanzas. La primera parte es de honrarle con nuestro diezmo. La segunda, con ofrenda, que es más allá del diezmo. También nos dice, por ejemplo, Romanos, versos 7 y 8, nos dice, paga a todos lo que debes. Como dijo aquel profeta, toma chocolate y paga lo que debes. Verso 8, no debáis nada a nadie. Dile a la persona que está a tu lado, aguas, ahí viene el Buen Fin. Aguas. El Buen Fin es para cierta empresa. Usted puede tener un buen fin y luego 51 mal fines de semana. O algunos, si lo sacan a 60 meses, va a tener varios malos fines de semana. Y se lo advierto una semana antes. Luego no venga llorando a decir, necesito un milagro de finanzas. Dios nos dice, paga, porque algunos dicen, yo ya pagué mi diezmo, entonces ya puedo gastar más de lo que gano. Equivocado. Principio básico de lógica fundamental, nunca gaste más de lo que tiene o lo que gana. Nunca lo haga. Hay una cultura general de disfruta ahora y paga después. Y antes era paga ahora y disfruta durante mucho tiempo. Si usted saca una camisa 60 meses, en la mensualidad número 20 ya no existe la camisa. Y será una esclavitud muy prolongada. Y usted sufrirá, su familia sufrirá y la iglesia también sufre. Entonces, es importante, la palabra nos habla de pactos y el pacto de sanidad incluye, el pacto de finanzas incluye tanto honrarle con los diezmos como también ser un mayordomo fiel, administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Muy importante, hay muchas instrucciones en la palabra con respecto a finanzas.
José, en la historia de José nos habla de en tiempos de abundancia juntar para tiempos de escasez, vacas gordas y vacas flacas. ¿Recuerda usted esto? Dices, no he visto las gordas, son puras flacas. Dios ha dicho y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Pero necesitamos, porque luego hay mucho desorden en el área de las finanzas. Nunca diga sí rápidamente, ¿verdad? Lo presionan, le dicen, ahora, si lo compra en este minuto, si no pierde la posibilidad, piérdala, déjela pasar. Por ejemplo, Dios ha establecido un pacto con su iglesia. Mateo 16, 18 en adelante, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa revelación de Cristo, de quién es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí obviamente Dios no le entregó las llaves del reino a Pedro, sino a su iglesia, a todo aquel que cree y tiene la revelación de quién es Jesucristo. Pero Dios estableció un pacto con su iglesia y habla de matrimonio con su iglesia. Entonces es un pacto muy alto en el que está diciendo, yo edifico mi iglesia y nada va a poder contra ella. Es un pacto que Dios establece de guardarla, de cubrirla, de no permitir que lo que el enemigo quiere tenga lugar. Pero, escúcheme bien, también nuestro compromiso, tenemos que tener un compromiso hacia su iglesia. Y la palabra nos habla de ese compromiso, de ser edificados como piedras vivas. Ese compromiso, tenemos que estar comprometidos en la edificación del reino de Dios. Y no es la edificación de edificios, sino de vidas, aunque son necesarios los edificios. Necesitamos estar comprometidos con nuestro tiempo, sirviendo al Señor, con recursos humanos, recursos económicos. Necesitamos estar comprometidos, congregándonos regularmente. Hebreos nos habla, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos se congregan cada Navidad, Semana Santa y cada vez que hay orador invitado. Ya sé que cada vez que hay orador invitado voy a ver a los que no he visto. Último, y con esto quedo, familia. Dios tiene un compromiso muy alto y estableció un pacto en la familia. Génesis 2, versos 24 y 25 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El matrimonio es un pacto que Dios ha establecido y es un pacto que se establece primeramente con Dios y luego entre dos personas. Es un pacto entre dos personas que Dios es el testigo principal. Y aclaro, un hombre con una mujer. La Biblia dice, cuando Adán estaba solo, Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y no le trajo otro hombre, le trajo una mujer. Así lo diseñó Dios. Un hombre con una mujer, que establecen un pacto delante de Dios. Y ese punto de se unirá a su mujer, serán una sola carne, estaban desnudos y no se avergonzaban, habla de 4 elementos fundamentales. Cuando dice dejará al hombre a su padre y a su madre,
está hablando de separación. Dígalo conmigo, corte del cordón umbilical. Algunos tienen un cordón umbilical larguísimo. Ya tienen 30 años y siguen con su cordón umbilical. Cordón umbilical económico, emocional, en todo sentido. Separación, no implica abandono. Separación. Número 2, dice, se unirá a su mujer. Permanencia. Dígalo conmigo, hasta que la muerte los separe. Dios diseñó permanencia. Tercero, dice, y serán una sola carne, unidad, colaboración, participación. La trampa del matrimonio es que crees que te casas con alguien que es igualito a ti y cuando te casas te das cuenta cuánta diferencia había. Pero Dios así lo hace, porque nos fortalece el uno al otro. Unidad. Y el último, intimidad. Intimidad emocional, intimidad espiritual, intimidad sexual. Algunos creen que el sexo es pecado y el sexo no es pecado dentro del contexto del matrimonio. Fuera de él sí es pecado. Pero la intimidad es algo que Dios habla y Dios respalda. ¿Se me pueden ayudar con el piano, por favor? Es muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando dos jóvenes van caminando para casarse, están caminando hacia un altar. Dígalo conmigo, como cordero al matadero. Y muchos no lo entienden. Y claro que no lo entendemos hasta los primeros días después, donde dices, ay, 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 Señor. Pero Dios nos ayuda, ¿verdad? Pero es ir a morir. Y no es una perspectiva catastrófica del matrimonio, pero es una perspectiva real. Porque tienes que morir al egoísmo, a muchas cosas. Y tienes que morir a decir, ahora la Biblia dice, de aquí en adelante, mi esposa es la mujer de mi pacto. No hay otra. No hay otra. Llueva o truene, no hay otra. No hay otro. Es un pacto que se ha establecido entre dos personas. Y debemos de buscar el permanecer así. Ahora, como es un viaje que lo vamos a hacer toda la vida, más vale que lo disfrutemos. Porque si vamos a estar peleando por todo, mejor lo disfrutamos, ¿no? ¿Para qué nos hacemos la vida imposible? En lugar de estar en inmadurez, estar ahí peleando por cosas que no son importantes, mejor escogemos las que son importantes. Y la Biblia nos habla, dice airaos, pero no pequéis. El que un matrimonio tenga diferencias es normal. El problema es cómo la resuelve o si la resuelve. Si hay un matrimonio que me diga, nosotros no tenemos diferencias, yo no sé de qué planeta son. O uno es un, bueno, ya, olvido. No voy a entrar ahí, ya. Pero es importante que entendamos cuán importante es esto. En un matrimonio se hacen votos, se dicen palabras. Dios es el testigo, pero también otros son los testigos. Es Dios quien funde dos corazones a través de su autoridad y la autoridad delegada por Dios. Se declara una unión para toda la vida. Si tienes problemas con esto, díselo a Dios. No venga a reclamarme al final de esta reunión.
Los pactos Dios los establece, y Dios estableció el pacto del matrimonio. Ahora, tal vez ustedes digan, todos los solteros y los chavos digan, ¿y a mí qué? Dígalo conmigo, ¿y a mí qué? Claro que a ti también es muy importante, porque como la persona que escojas para casarte va a ser para toda la vida, más vale que escojas bien. Más vale, como dice la Escritura, que no sea un yugo desigual. Y yugo desigual es, si yo amo a Dios, pero la otra persona no le ama o no le conoce, eso es yugo desigual. Yugo desigual aún también es, si yo le amo y quiero servirle, pero la que va a ser mi esposa no quiere, también es yugo desigual, o al revés. Entonces es muy importante que podamos, y deja que tú escoger, que Dios escoja con quién te vas a casar. Como es muy importante la intimidad, y en un matrimonio lo que sucede es que hay un pacto de sangre. Cuando una mujer es virgen y tiene por primera vez relaciones, todos lo sabemos, hay un sangrado. Es un pacto que Dios establece. Y como Dios desea que sea un hombre con una mujer toda la vida, por lo tanto tú no puedes hacer con la sexualidad que Dios te ha dado lo que quieras. No puedes andar fornicando, porque el día que te acuestes con tu esposa, te vas a acostar también con todas las mujeres que te acostaste antes. Iguales al hombre. La Biblia habla, Corintios nos dice que el que se une con una ramera, un espíritu es con ella. Entonces el día de la noche del nupcial, ese día, no están solamente dos en la cama, están todos con los que antes tuvo relaciones. Ahora, si tú antes de Cristo tuviste una vida que no, Dios puede hacer un milagro. Pero si estás ahora a tiempo, escucha la voz de Dios y guárdate en este sentido. Ten un temor de Dios para no involucrarte en nada que pueda comprometer esto, porque es muy importante. Después es terrible. Después se enreda todo. Más vale atender a lo que Dios ha dicho. Más vale, la Escritura nos habla, no hagáis velar el amor, Cantares dice, hasta que Él quiera. Y no es hasta que tú quieras, sino hasta que Él quiera. Él, Dios, quiera. Él la traiga a ti. Él diga, es tiempo de casarse. Mientras tanto, dormiditos en esta área. No lo hagas velar. Deja que duerma el área sexual. No la despiertes con pornografía. No la despiertes con otras cosas que no son la voluntad de Dios. Si comienza un buen matrimonio, también podrán tener la sabiduría para ser buenos padres. Y si tenemos sanas y sólidas familias, tendremos una sana y sólida iglesia. También es para los casados. Tus ojos solo pueden estar para tu esposa. Proverbios dice, ¿verdad? Dice, nos habla acerca, no puedo entrar ahí ahorita, pero nos habla acerca de guardarse, de no entrar, no mirar a la mujer de tu prójimo. Nos habla de cuán importante es ser guardados en el área sexual, del adulterio, de todo esto. Entonces es muy importante. Nos habla acerca nos amonesta en cuanto a lo que es la impureza sexual. Entonces, por favor, necesitamos estar, dice el verso número, Proverbios 5, verso 3. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite,
mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y sigue la escritura. Pueden ver los primeros libros, los primeros capítulos de Proverbios hablan mucho en contra del adulterio y de la impureza en el área sexual. Cierre sus ojos, por favor. Dios ha establecido pactos en todo sentido. Pactos de sanidad, pactos en economía, pactos para la familia, pactos para la iglesia. Yo no establezco las condiciones, Dios las establece. Ya están en su palabra, ya están en su Biblia. Yo solamente tengo que decir sí y amén. Y es sí a las bendiciones, pero también sí a las condiciones. Así es que si tú dices, Señor, la manera como debo de responder, entiendo que debo de responder a los pactos que tú has establecido, es con un compromiso, con un altar edificado en mi corazón, donde hay un sacrificio, donde hay ofrenda subiendo. Ponte de pie y dile al Señor, sí a tus pactos, Señor. Sí a tus promesas. Sí a tus condiciones. Sí a las consecuencias. Cierre sus ojos y ore al Señor. Cierre sus ojos y ore al Señor, por favor. Y póngase de acuerdo con el Señor. Vea qué dice su palabra. Véalo, véalo ahí, ahí está. Ahí está. Señor, sabemos que la mejor respuesta, la única respuesta correcta es sí a todo lo que tú deseas, a todo el paquete. A todos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y derrama de tu poder, derrama de tu gracia, derrama de tu favor sobre nuestras vidas. Ven, precioso. Decimos sí, decimos amén. Ratificamos tus promesas con fe, con obediencia. Yo sé que tú dices, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo obedeciere guardando sus mandamientos. Nosotros decimos sí a humillarnos, sí a buscarte, sí a obedecerte, sí a guardar tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Decimos sí a tus pactos, sí a ese pacto de sanidad, sí a ese pacto de finanzas, Señor. Honrándote con nuestros diezmos. Sí, Señor, a ese pacto a tu iglesia. Sí, a ese pacto del matrimonio, Señor. Ven, precioso, ven, precioso, ven, precioso. Ven, precioso, y haz lo que quieres hacer, Señor.